Continuamos con más de Entre Noticias y pues ya en esta oportunidad vamos ahora sí a conversar con un experto en el área, en el tema a tratar el día de hoy, que es el tema de los adolescentes. Vamos a aprovechar para recordar nuestras redes sociales, @EntreNoticiasGB. Utilice la etiqueta EN Adolescentes, tanto en Twitter como en Instagram. Por ahí puede hacernos cualquier pregunta, cualquier consulta, pues darnos también cualquier punto de vista y nosotros con todo gusto vamos a compartirla en este momento, porque hablamos con Osvaldo Laprea. Él es pediatra, pero también él es consultor en adolescentes. ¿Y quién mejor que estos expertos o estos especialistas para hablar de este tema tan delicado quizás para algunas familias o difícil de tratar? No delicado, yo creo que un poco difícil, y por eso ya hemos pedido participación de la audiencia para que nos comente un poco cómo han hecho para llevar, para vivir, para convivir, para criar, si se quiere, para guiar a un adolescente, porque es la etapa, la palabra lo dice, adolescente, adolecen de, no son grandes, no son chiquitos, están como en ese proceso de maduración, de también aceptación, porque yo creo que a veces crecer duele mucho, ¿no? Dejar la niñez duele mucho y bueno, si usted tiene alguna experiencia puede compartirla con nosotros, y si también tiene la fotografía de su adolescente, compártala con nosotros a través de nuestras redes sociales. Gracias, doctor, por estar aquí. Buenos días. No, primero que nada, muy buenos días. Gracias a ustedes por permitirme estar aquí y expresar mis ideas. Bueno, sí, primero dar el concepto real de la adolescencia. La Organización Mundial de la Salud define la adolescencia como el periodo que está o que va de los 10 a los 23 años, ¿ok? Donde hay una gran cantidad de cambios de todo tipo en la persona, no solo físicos, emocionales, sino también intelectuales y desde el punto de vista conceptual, porque comienzan a tener nuevas ideas y su pensamiento deja de ser un pensamiento preciso para convertirse en un pensamiento abstracto, es decir, comienzan a pensar, a sentir y a expresar sus ideas a través de su vida. Hablabas algo de que acerca de lo que es el concepto, pero resulta que no, que estamos equivocados cuando hablamos de adolescencia y creemos que viene de la palabra adolecer. Caramba, qué bueno. Qué bueno que me lo aclara. La palabra adolescente no viene del verbo adolecer, viene del verbo adolescens, que usaban los romanos hace muchísimos años y que tiene que ver o que define a una persona en crecimiento, en desarrollo. Entonces nuestros adolescentes no adolecen, aunque tienen muchas características y todavía necesitan obtener muchas más herramientas. Nuestros adolescentes simplemente son personas que están en crecimiento, en desarrollo, y necesitan alimento, no solo para su cuerpo, sino también para su alma y para su vida. Y de eso se trata, de aprender desde siempre a entregarle a los adolescentes ese crecimiento y esa forma de que ellos puedan desarrollarse adecuadamente, para entonces cuando se conviertan en unos adultos, sean esos adultos de provecho y esos hombres de bien que queremos lanzar a la sociedad. Ahora, doctor, se dice mucho de esta edad o de esta etapa de los muchachos, que es la etapa más difícil, la etapa más rebelde para algunos. No sé si aquí entra este dicho que cada quien lo ve según según el cristal con el que tú lo mires. Quizás para algunos padres les ha resultado difícil, para otros no tan difíciles. Sí, yo más que una etapa difícil digo que es una etapa diferente, ¿no? Un momento de coyuntura. La adolescencia se presenta en los jóvenes de una manera abrupta. Es como si viniéramos transitando por una carretera en un carro muy lindo con toda la familia, viniéramos riendo, ¿no? Y de repente comienza a oscurecer, pero llega un momento en que todo se hace oscuro y encontramos a ese adolescente que está parado enfrente de 7 caminos y no sabe, no tiene la claridad de por dónde seguir, porque no tiene las herramientas para saber cuál camino continuar. Entonces ya aparecen algunas luces que señalizan y que le dicen: hey, ven por aquí, este es el espacio del bochinche, del deterioro, pero también debemos estar ahí para ellos. No convertirnos en un reflector, sino en esa lucecita que ilumine su camino y que les pueda decir, teniéndoles la mano: por aquí vamos a compartir esto juntos y vamos a entregarnos a tener una vida mejor. Mira, los adolescentes son seres mágicos, con unas grandes ideas, están en el mejor periodo de su vida, con un cerebro con grandes iniciativas y con grandes intenciones de favorecer a la vida. Y es una etapa propia, porque ellos están comenzando a buscar su propio yo, y en esa búsqueda de su propio yo quieren estar lejos de nosotros, están buscando su propia identidad y eso no es sencillo. Entonces, en esa búsqueda, ellos tienen etapas de enfrentamiento y de realidades que antes no vivían, porque ahora comienzan a tomar decisiones que no tomaban antes.
Algo tan sencillo. Antes los amigos los definíamos los padres. Pero a partir de este momento ellos empiezan a definir cuáles son sus amigos y hacia dónde quieren ir. Pero además están sometidos a una gran cantidad de presiones porque no son adultos y no son niños. Y a veces nosotros les decimos, pero es que ya eres un hombre. Pero cuando te dicen, papá, quiero ir al cine, te dicen que te volviste loco. Aún tú no tienes edad para eso. Entonces generamos... O papá, quiero aprender a manejar. Sí, entonces no. ¿Con mi carro? No. Entonces, a veces generamos ideas que son contradictorias y tenemos que tener un buen camino y mostrarles ese camino. Vamos a empezar a entender un poco este tema. Gracias a Dios que vamos a tener bastante tiempo, doctor, para conversar. Qué bueno. 4 largos bloques de entrevistas nos va a dar chance para no solamente entender un poco, pero también responder a la participación de la audiencia que ya empieza a manifestarse a través de nuestras redes sociales, @EntreNoticiasGB. Utilizan además la etiqueta EN Adolescentes. Entendiendo que las edades en las que se supone comienza la etapa del adolescente y más o menos la edad en la que finaliza la etapa del adolescente, y aclarando además el concepto de que no es que adolecen, la pregunta primera es, doctor, ¿cuáles son las características principales o las primeras muestras de que el muchacho o el joven está comenzando en esta etapa de la adolescencia? ¿Hay unas características? Es decir, empezó, no sé, un comportamiento de tal o cual manera, es que ya el muchachito está entrando en la etapa de adolescencia. ¿Eso se puede determinar así? Más o menos lo podemos determinar inicialmente porque los cambios son a nivel físico. Okay. Los primeros cambios físicos son, por supuesto, en las jóvenes hay un aumento de las glándulas mamarias, su cuerpo comienza a cambiar, se llena un poco más de grasa, se ensanchan sus caderas. Y en los jóvenes, una de las cosas que sucede es que comienza a cambiar la voz y le comienza a cambiar la fisionomía del rostro. ¿Qué sucede entonces allí? A veces nosotros los padres, y me pasó a mí, y nos pasaba a muchos adolescentes, le decimos, ay, es que estás cambiando la voz, mira cómo se te van los gallos, y usted no sabe cuánto eso duele, ¿ok? Ajá. Cuánto eso te impacta cuando delante de los demás hacemos ese tipo de comentarios. Entonces hay que ser cuidadoso con ellos, dejarlo, ese es su camino, y más bien hacerle un comentario cuando estamos solos o cuando estamos nosotros solos en casa y decirle, oye, la voz está cambiando, qué bonita te suena, ¿ok? Y no colocarnos en el otro espacio como de broma, de chanza, porque eso realmente los retrae. El bullying. Sí. El bullying de padre e hijos. Aunque no nos parezca, es algo como eso. Bueno, pero en los tiempos antes era chalequeo, doctor. Bueno, sí, antes era un chaleco, ahora es el bullying. Sí. Ahora, o cuando las muchachas, en el caso de las muchachas, ya empiezan a querer, pues quizás maquillarse un poquito más, usar unos taconcitos, usar una cartera. Hasta eso es un indicativo, bueno, y uno lo ve con las adolescentes que tenemos cerca, es un indicativo de que ya está dejando de ser una niña. Indudablemente, pero también hay una manera, como te decía, ellos tienen una forma distinta ahora de pensar y de tener una concepción diferente. Ellos pueden entablar una conversación con nosotros y dar sus ideas sin necesidad de entrar en conflicto y decirte, no quiero esto, o me parece que la cosa debe ser así. Entonces hay que ir viendo que ese es un proceso lento, pero que es acumulativo y que hay que darle el espacio entonces para que ellos crezcan y escucharlo siempre. Siempre les digo que muchas veces es para ellos mucho más importante el silencio, simplemente aprender a escucharlo. Cómo nosotros debemos, o de qué forma nosotros llegamos a los adolescentes desde la infancia. No podemos esperar que nuestros hijos se conviertan en adolescentes para conocerlos. Hay que conocerlos desde siempre, atesorarlos desde siempre, tener una vida saludable y ser una estructura fuerte en valores, que nos dé la oportunidad entonces de atesorar a nuestros hijos siempre y de que ellos nos atesoren a nosotros. Siempre pedimos la verdad a los adolescentes, pero nosotros mostramos la nuestra. Hay que mostrarle nuestra verdad. Hay que obligar al muchacho a que nos dé la verdad, porque el hecho de que yo soy la mamá, yo soy la del carácter, tú tienes que, porque el tienes que es como esa imposición, y yo creo que estamos en tiempos en el que el tienes que, creo que hay que aprender a negociar, ¿o estoy errada? No, hay que aprender a negociar. Primero hay que evitar esas palabras. Tienes que, no puedes, yo soy, tú no, ¿ok? Abrir los espacios y siempre ver esa conceptualización de que negociando vamos a llegar a todas partes. Además, vuelvo y te repito, nosotros queremos su verdad, pero le hemos mostrado la nuestra. Te puedo comentar algo que me pasó con mi hijo que tiene 23 años. Tengo 3 hijos, una de 27, una de 23 y uno de 16. Todos están en la adolescencia.
Mi hijo de 23 años, cuando entró en la universidad, yo estaba, digo, por saber, hijo, ¿cómo te va? Digo, bien. Osvaldo, pero, bueno, papá, bien. Y un día, conversando en mi carro, me dijo, papá, pero es que tú no me cuentas de tu trabajo. Tú no me cuentas de lo que tú haces todos los días. Yo le digo, hijo, pero más o menos tú lo conoces, no hay grandes cambios. Y me dice, bueno, lo mismo pasa en la universidad. Tú la conoces, tú pasaste por la universidad. O sea, la universidad es lo mismo. Entonces yo pedía que conocer de él, pero él necesitaba conocer de mí. Y dije, claro, el camino es otro. Yo tengo que involucrarlos en mi vida y a través de ese proceso donde ellos conozcan mi vida, en esa interacción, ellos me van a ir mostrando la de ellos. Entonces no podemos pretender que ellos nos den su verdad si nosotros no le damos la nuestra. Ahora, fíjese que usted está dando un ejemplo puntual sobre la respuesta de su hijo. Pero pasa igual, y en una etapa adolescente, pasa igual pudiera pasar igual con las niñas, porque las mujeres tal vez somos más parlanchinas, más comunicativas, más explicativas, el hombre es más puntual, y eso pasa en los hombres que son chiquiticos como en los que son, tú los ves, o sea, tú ves el comportamiento de un niño de 8 años y una niña de 8 años, y los muchachos son más callados, las mujeres somos más parlanchinas, porque además es una naturaleza humana. Pasa igual. La muchachita puede de repente pues explicar un poquito más tal vez cómo le fue en la universidad que el varón. Primero, entender algunas cosas, ¿no? Y es la forma, quiero dejar eso claro, cómo madura el cerebro. El cerebro madura de atrás hacia adelante. ¿Ok? En la parte anterior de nuestro cerebro está lo que se llama la corteza prefrontal, que es la que tiene que ver con el juicio, con los conceptos, con las ideas, con las valoraciones de las cosas. Y un poco más abajo está lo que se llama el sistema límbico, que es lo que tiene que ver con las emociones. Como te decía que el cerebro madura de atrás hacia adelante, el sistema límbico madura primero. Eso quiere decir que los adolescentes son personas altamente emocionales, donde su sistema de control, que es el sistema prefrontal, está poco desarrollado. Es decir, tenemos a una persona, o a un joven, o a una joven de 14 o 15 años, donde las emociones crecen, fluyen y explotan en ese sistema límbico con un sistema de control que no permite mantener ese control adecuado que buscamos. Entonces son personas altamente emocionales. Y además en el cerebro de los adolescentes, en las mujeres, tiene algunas características distintas. Y es primero que eso. Ellas son más comunicativas y sus conexiones permiten que ellas se expresen de una manera distinta. Estar entre sus amigas y conversar para ellos es el espacio máximo de crecimiento porque eso les da protección, sabiduría, paz. Y los varones tenemos, primero, 2,5 veces más espacio para las tareas espaciales, ¿ok? Para las tareas concretas y para el sexo. Entonces no es que los varones simplemente dicen las cosas así porque las dicen, sino que es parte de su estructura. Y sí, las hembras te van a comentar más y para ella cualquier situación de vida puede ser un espacio de construir. El varón es más parco y te va a decir tum, tum, plum. Ahí termina. Y es propio, eso es muy propio, humano. pero por eso tenemos que aprender que en ese espacio, en ese camino, si tú lo conoces desde siempre, tú sabes a dónde vas a llegar, sabes hasta cuándo esperar y sabes dónde vas a entonces comenzar a conversar. Y en esa conversación, que a veces comienza con algo superfluo, algo tan sencillo como que va a pasar hoy a nivel mundial en el deporte, la final de la Champions. ¿Ok? Si tú tienes un hijo varón y le gusta el fútbol, tienes que involucrarte. No nada más tienes que involucrarte, sino que conocer de fútbol, aunque ellos siempre van a saber más que tú. Siempre digo, mis hijos son, sí, claro, no tengas duda de eso, mis hijos son mis grandes maestros. Ellos son YouTube, Wikipedia, las redes sociales en pleno. Google Chrome juntos. Y con los adolescentes que han pasado en mi vida, siempre digo, yo soy un interlocutor de ellos. Yo no aprendí nada, ellos me lo mostraron. Ellos me lo han enseñado. Doctor, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso vamos a comentar o a que usted por favor responda una de las preguntas que nos han hecho a través de nuestras redes sociales y no las vamos a ir respondiendo a lo largo de la entrevista. La señora Sandra Guerra escribe, ¿cómo manejar el tema de las relaciones sexuales? Mi hijo me comentó a los 16 años, ya le hizo el primer comentario sobre el tema, cómo manejar ese tema, y ya usted lo decía, hablando un poquito de la especificación entre la adolescente niña y el niño. Hacemos pausa, vamos a recordar que estamos conversando con el doctor Osvaldo Laprea, él es pediatra, pero él es también consejero de adolescentes, porque el día de hoy estamos pues dedicando nuestro programa a la adolescencia. Nuestra etiqueta EN Adolescentes y nuestras redes sociales @EntreNoticiasGB. Al regreso comenzamos a responder la participación de la audiencia. Ya venimos.